Mientras Mario Bros salta barriles para rescatar a su novia de las garras de Donkey Kong, una mujer guerrera y un ninja encapuchado se juegan la vida en un Mortal Kombat. Por otro lado, Felo Miranda aprieta el triángulo y da un pase preciso a CR7 para ganar el partido en el FIFA. Comienza el juego en Spin-Off. 95-pound Chinese man with $160 million behind this door. Let's get him out. Y presenta el momento Game Off de la noche la gente de Carina Pizza, Takeaway y Delivery 223-353-1866, Alvarado 2848 en Instagram, Carina Pizzas MDQ, que a lo mejor ya la semana que viene tenemos de vuelta algo para comer como tuvimos la semana pasada. Dios quiera, la verdad. Que sean todas de pollo. Que Dios te oiga. Que sean todas de Que pollo. sean todas de pollo. Pero Jamón y queso estaba pará. buenísimo. ¿Qué te asegura que vamos a tener empanadas? Por ahí viene pizza. Que sea al español Que o sea de calabresa. pollo. Al español o calabresa. Sorpresa. Sorpresa de Sorpresa. Que no tengan ananá, Como si por fuera favor. Ananá que no No hacen mal. No. así ¿Cómo que no hacen? A mí me gusta. Cortamos el segmento de él, nos vamos, sí, vamos, ya pasamos a está. otro tema. Carlos y Gloria Sí, ahí les está. llegó su destino final. Otra vez. Neon Flash tienen que llegar a la terminal para su expreso de medianoche. Sobre gusto no hay nada escrito. Spin-off. ¿Con No qué? es, no es rico lo que es rico, sino lo que a uno le gusta. $60 million behind. ¿Es un lado dos? La dudé. Pero bueno, hoy con qué vamos a ir? Vamos a ir con consolas. ¿Cómo es la cosa esta con consolas el día de Exactamente. hoy? La semana pasada hablábamos de una consola que casi arruina un concepto nuevo para los videojuegos, que fue los CDs en su momento, que era la CDI, la Philips CDI, y eso me trajo a decir cuáles fueron las peores consolas de la historia. Obviamente, en mi opinión, la CDI es la peor consola, pero como ya hablamos de ella la semana pasada, les traigo otras 5, en las que en mi opinión son las 5 peores consolas de la historia, por amplias razones que puede ser unas u otras. Pero bueno, para empezar vamos a empezar con la más, la que si se quiere la más nueva, que es la Ouya. Esta consola que se quiso traer como... ¿Cuál era esta? Es una consola que se quiso traer para competir a lo que era Microsoft y Sony con videojuegos indie. Básicamente hacerlo lo que hace Nintendo, pero lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo mal? Bueno, esta consola dentro de todo tenía un precio bastante accesible en comparación a las otras, $99. La mayoría de sus juegos eran gratuitos, que eran ports de otros videojuegos antiguos o videojuegos que también se podían correr en celulares como Android. Ouya fue financiada mediante Kickstarter. Muchos conocen Kickstarter, es una página por la cual se financian proyectos, ya sea de tecnología o proyectos audiovisuales, y recaudó $8 millones para poder realizar las primeras 100.000 unidades. La calidad de este producto, ya para empezar, una vez abrías lo que era el packaging, era cuestionable, un plástico bastante barato en comparación a lo que era su competencia en el mundo de las consolas, y a su vez no tenía un contenido tan amplio. Tenía 500 juegos de lanzamiento, son varios de los que estamos viendo ahora mismo en el video, y eran todos juegos que se corrían mejor si tenías un celular de última generación. Vos tenías un iPhone, no necesitabas Ouya, básicamente, porque tenías los mismos juegos a una mejor calidad. El Zombie Driver todavía. Exactamente. A su vez, las desarrolladoras, que era lo que se creía para lo que iba a funcionar Ouya en su mejor momento, era para que las desarrolladoras indies pudieran desarrollar en una consola que fuera específicamente para ellas. Si se quiere, no sé, Celeste, Hades, todos los juegos que han salido últimamente, que son de desarrolladores pequeños, pudieron desarrollar directamente para Ouya y no tuvieran que venderle su juego a Microsoft o a Sony para poder subsistir. Fracasó totalmente. De las 100.000 primeras unidades, tan solo se vendieron 75.000. Las otras 25.000 se tuvieron que bajar a $75 para poder rematar las últimas unidades. Y no llegaron a recaudar los 8 millones de dólares que tuvieron en Kickstarter para empezar. Fracaso rotundo. Rotundo, sin dudas. Ahora pasamos a una consola de Nintendo. No es normal que las consolas de Nintendo fallen. Muchos probablemente la conozcan porque es muy meme. Y apareció en Stranger Things en un momento, ya que estamos con Stranger Things. Es la ¿Cómo te virtual, están refregando Stranger Things en la cara Toda. hoy? es la Virtual Boy de Nintendo. Lo que se quiere, si se quiere, bueno, no es en realidad, pero sí, es una la he visto. realidad Sí, aumentada de Nintendo, un 3D,
un inicio de 3D en lo que eran las tecnologías de esa época. Salió en 1995, tuvo 22 juegos nada más, que es muy poco. Estábamos hablando de que era poco la olla con 500 juegos, bueno, 22 es Así como absolutamente ve nada. el Schwarzenegger en Terminator, ¿eh? Exactamente, eso eran los únicos colores que tenía la consola, en rojo y en negro. Esto vos metías la cabeza en lo que era ese visor y generaba muchos dolores de cabeza. Era muy difícil para el cerebro vivir esa experiencia que era Virtual Boy. Además un rojo muy brillante como Sí. que- Sí. A su vez se vendía como una consola portátil. Y para tener el precio que tenía, que en su momento era de $180, si hablamos a precio de día de hoy, sería más o menos $313. Estamos hablando de que es el doble de una consola portátil de hoy en día, que sería la más nueva, si se quiere, es la Nintendo 3DS, que la más cara que vas a encontrar está a $150. Es el doble. Es muy poco accesible, o era muy poco accesible en su momento, y a su vez no era portátil, porque era enorme, era muy difícil de cargar, a su vez tenía que estar conectada a la corriente, no era que vos la podías cargar con pilas. Y también fue un fracaso, fue uno de los pocos fracasos, si no el único fracaso en cuanto a consolas que tuvo Nintendo. Se puede incluir ahí la Wii U, yo no creo, la Wii U vendió bastantes unidades para lo que es lo normal, pero bueno, si se quiere es el fracaso más grande Mirá. de Nintendo y sin duda el de su historia. Por lo que se ve, Felo, todo la paleta de colores es negra y roja nada más. Es que es lo único que podía realizar, porque a ver, esto es para la época, tener 3D y a su vez esta tecnología que era que cada pantallita iba dirigida a un solo ojo y Es lo eso que se hace generaba el movimiento, era muy difícil de adaptar en lo que es color. Claro. Entonces tuvieron que elegir la paleta de colores que fuera más barata, porque ni siquiera se pudieron usar las pantallas verdes que se usaban, por ejemplo, en la Game Boy. Tuvieron Qué que desastre, decidir loco. el color rojo. Parece que Mario iba a pisar a corazones. Sí, boludo. No, es muy horrible y era muy... Yo la probé, un amigo mío que colecciona consolas la tiene y es totalmente imposible de jugar a algo en la Virtual Boy. Bueno, dejamos de lado Virtual Boy y pasamos a otra gran compañía que no suele cometer errores, salvo honradas excepciones, y vamos a ir con Apple. La única consola de videojuegos que sacó en su historia Apple es No la sabía que- Apple Pippin. Pippin. No sabía eso que También funcionaba como si se quiere una especie de PC, una especie de ordenador, pero no era lo principal por lo que se vendía la Apple Pippin era por ser una consola de videojuegos. Ahí se ve en el medio del Es una del videocasetera joystick. Es un router de Wi-Fi. Exactamente. Es un En el medio router del de joystick- Wi-Fi. En el medio del joystick tiene la bolita del mouse. No sé si se dan cuenta porque No, otro recuerdo. vos dabas vuelta al joystick y funcionaba como un mouse. Medio complicado. Esto era muy cuestionable. Pero bueno, a su vez de ser una consola que tenía todos juegos educativos, que ya lo hablábamos con la CDI, ya se dijo, no saques videojuegos educativos, los niños no quieren aprender. Cuando vos le decís a un niño, no, con esto vas a aprender, nadie quiere eso. Sí. Todo- Ivy, ¿vos aprendiste con juegos educativos que dijiste la semana pasada? La verdad. Ah, Pero, El autobús eh, mágico. te obligaban a jugar al autobús mágico. Bueno, Juegazo. Apple Pippin salió para competir a su vez con las consolas más grandes probablemente de la historia, que son la PlayStation 1, la Nintendo 64 y Nah, la- arrancó perdiendo. y la Sega Saturn. Y ustedes están viendo ahora mismo los juegos que había. Por Sí, goleada sí. perdía ya de O sea, entrada. Y si a su vez no tenía juegos competitivos, otra cosa que no tenía competitivo era el precio. Tuvo un precio de salida de $599 en 1995. Epa, ¿qué rompimos? ¿Cuánto sería a día de hoy? $1.042. Estamos hablando de que con un Apple Pippin te comprabas 3 PlayStation 5. No, sumo. No, ¿Entienden el nivel? no. No, mirá lo que no. No. Apple a día de hoy no reconoce que esto fuera totalmente producido por Ay, ¿qué ellos. te van a Sí, decir? sí. O sea, es como algo. Mirá, es Power un Rangers. secretito Mirá, bien Power guardado. Rangers CEO. Es No, un la segunda sí. generación era esta. Sí. Sí, exactamente. Es un secretito muy bien guardado de Apple que tan solo vendió 50.000 unidades. Es ínfimo. Un Dragon Tengan Ball. en cuenta que. No, qué feo que Se no, la dio todo. El Windows Go. No, boludo, qué feo que es eso. Tengan en cuenta que la Wii vendió 20 millones de unidades. Bueno, Apple Pippin vendió 50.000. Y hoy en día es una de las consolas más revalorizadas. Estábamos hablando de $1.042 a precio de salida. Un Apple Pippin puede llegar a estar $5.000 si lo querés comprar, si sos coleccionista de consolas.
básicamente. Un Apple Pippin obviamente cerrado, en caja, con el plastiquito. Es muy para un público muy selecto. Exactamente. Y los juegos de Apple Pippin, el juego más barato que vas a encontrar está a $100, a su vez, obviamente sellado, en condiciones de colección. Pero bueno, Tenés que jugar en el PSG para eso. Sí, este bueno, fue el gran fallo de Apple en las consolas. Y vamos a pasar con la consola que mató. Este a es el una anteúltimo, ¿no? Exactamente, la anteúltima. Vamos a pasar a la consola que mató a una productora de videojuegos, una de las más grandes del inicio de los videojuegos como medio, si se quiere, que es Atari. Vamos a pasar a la Atari Jaguar. La Atari Jaguar salió en 1993, en una época... Bueno, ahí ven el joystick. Podemos hablar de lo más incómodo de la Una historia. calculadora. si se quiere. Es que sí, todo eso que ven ahí son números nada más. No tiene otra función que números. Nadie sabe por qué, porque aparte los juegos no necesitaban Doom usar tiene esos ahí para números. jugar. Dune. Pero bueno, salió en 1993. En esa época las consolas eran de 32 bits. La Super Nintendo, la Sega Genesis. Y salió con 64 bits en su procesador. Esto era muy moderno para la época. Estamos hablando de que 2 años después saldría la Nintendo 64. Que fue probablemente de las mejores consolas o de las más revolucionarias Sí, de la historia. para el momento y todo, nada más los gráficos igual, ¿eh? No, exactamente. Ahí estamos viendo uno de los videojuegos más vendidos de la Jaguar, porque fue uno de los pocos que se desarrollaron para la Jaguar. Estamos hablando de que al ser una desarrolladora de 64 bits, nadie podía, si quiere, afrontar un proyecto tan grande como hacer un videojuego de 64 bits en esa época. Los pocos que lo hacían no les iba tan bien. Entonces, muchos de los juegos que tenía Jaguar los podía jugar en cualquiera de las otras consolas. Y a su vez el precio, obviamente, volvemos, el precio no puede no ser competitivo en este mundo. Entonces si salís con $249 de la época, que ahora son $500, no podés competir con la Super Nintendo, que tenía un precio de $200 a día de hoy. No, obvio. A su vez no tenía buenas adaptaciones de los ports que había eran malos, el control era incómodo y el lector de CD, esto lo hablábamos el otro día con el profe, venía aparte. Tenías que pagar $100 más para poder leer los CDs, que eran los únicos juegos a 64 bits que había, los de CD. Entonces vos los únicos juegos que podías jugar eran los que ya estaban en otras consolas. No, unos ladrones. Vamos al último, a ver qué... Y vamos al último. Me tenía que traer una de estas. Esto un montón en una época de los 2000 estaba lleno. La N-Gage, una consola de Nokia, si se quiere decir consola, porque en realidad era un teléfono celular mezclado con consola de videojuegos. Ahí lo vemos. ¡Ay, he visto de esos boludos! Sí, y todos lo queríamos. Tenía hasta radio, tenía. Era el sueño del pibe. La N-Gage salió en 2003 con un precio de salida de $300. A día de hoy serían más o menos $470. Esto es una locura para una consola portátil. Estamos hablando de que la Switch OLED, la versión más cara que tiene hoy en día la Switch, cuesta $300. Y esto ni siquiera es una consola puramente móvil la Switch. La puedes usar prácticamente en un televisor si se quiere. A su vez, era más celular que consola. Los pocos juegos que tenían eran ports. Ahí vemos, por ejemplo, el Tony Hawk Pro Skate, que es un port de PlayStation 1. Sí. Está el mismo juego, pero peor. O sea, yo me compro el Pro Skate, pero me voy a comprar el de PlayStation 1. No me voy a comprar Ay, yo lo el de tenía, me N-Gage. acuerdo. A su vez tiene una particularidad hermosa, que para poder cambiar el juego tenías que sacarle la batería. Porque el lugar donde introducías el juego estaba abajo de la batería. Entonces sí o sí No, tenías un que apagar bajón. el celular. Un bajón. También tenemos la particularidad, esto es hermoso, en ese momento estaban vendiendo la Game Boy Advance. Por cada Game Boy Advance que se vendió en 2003, perdón, por cada N-Gage se vendieron 1000 Game Boy Advance. 1000 Game Boy Advance. Y el último clavito en el ataúd de la N-Gage es que no tenía, como es hoy en día, el parlante de esta forma. No sé si me podés... Ah, sí. No Sí. tenía, vos no hablabas así como en un celular normal. Para poder hablar con la N-Gage tenías que poner así. Porque tanto el audífono como el parlante estaban al costado. Más incómodo imposible. Vendría a ser así. No te lo No, puedo no. creer. Los juegos eran de mala calidad, pocos desarrolladores, los que había eran ports, y a su vez Nokia no estaba centrado en hacer videojuegos, estaban centrados en hacer celulares. Entonces, Pero acá la flashearon. claro, lo poco que tenían de idea de consolas era robado. Porque los videojuegos que eran oficiales de Nokia eran, por ejemplo, Super Mario. Ya lo vimos muy Super Mario.
Un buen nombre sería, ¿eh? Pero Sí. bueno, estas son las 5 peores consolas de la historia, en mi opinión, fuera de la CDI de Philips, que es la peor, sin dudas. Nos reíamos mucho el otro día de la salida. Y bueno, no se compren estas consolas, obviamente son viejas, no creo que nadie vaya a buscarlas. Y No. tampoco tenemos los dólares, me parece. No, Claro, no, por tampoco, coleccionismo. No me sobraban $5.000. No, sabes que no se me cae el bolsillo hoy en día. Me encantó el Game Off del día de la fecha, Muchas Felo. gracias, Chapi. Llegamos al final del programa.